Bendito Dios, Padre Celestial, humildemente, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia para darte gloria y honra. Porque estamos, Señor, bendecidos por tu presencia, porque estamos felices, Señor, de que aparejas tiempo para nosotros disfrutar contigo, porque podemos, Señor, estar hoy aquí, porque hemos sido escogidos, Padre eterno, para estar en tu casa de oración. Permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien toque nuestros corazones hoy. Que los niños entiendan, Señor, el mensaje amoroso y precioso que tienes para nosotros. Y que podamos, Padre Celestial, algún día en las mansiones celestiales estar regocijándonos también en tu presencia. Bendice, Padre Celestial, los oyentes, donde quiera que estén. Bendice, Padre Celestial, nuestros corazones para que nuestras mentes solo escuchen tu voz. En Cristo Jesús rogamos esto. Amén. El tema para hoy fue titulado Don Maravilloso. Y les digo de una vez a qué me refiero cuando hablo del don maravilloso. Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de ser hechos padres o madres. Tener los hijos es un don maravilloso. Es más, gran parte del cambio que nosotros hacemos hacia la restauración en Cristo Jesús tiene que ver con ser padres. Cuando usted aprende a quitarse el bocado de la boca y dárselo a su hijo. Cuando usted aprende a hacer el segundo puesto y pone a su hijo primero. Cuando el chiquito se duerme y usted tiene que cargarlo, o cuando usted tiene que estar despierto en las horas donde los preciosos, los regalos hermosos que Dios nos dio a veces sufren con enfermedades. Y les digo a los niños, ustedes son algo maravilloso, algo precioso, no solamente entre los ojos de tus padres, pero ante los ojos de Dios. Mire que hay algo muy curioso en la Biblia. Cuando empecé a leer ese versículo famoso en Marcos, y los invito a que lo busquen, es la lectura bíblica, Marcos el capítulo número 10, el versículo 14. Hermanos, acompáñenme a abrir sus Biblias en Marcos el capítulo 10, el versículo 14, y dice, viendo Jesús, se indignó. Y eso me llamó la atención porque siempre tenemos a Jesús como aquel ser amoroso, cordial, muy apropiado, siempre correcto. Pero aquí dice que el Señor ¿sabe qué? Yo me puse a buscar en qué ocasiones se demuestra al Señor Jesús estar serio. Y encontré 2 ocasiones. Esta es la primera. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaba el Señor Jesús sanando, estaba el Señor predicando y estaban los niños ahí que también querían ver a ese ser especial. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría tener superhéroes? Los niños, ¿a ustedes les gustan los superhéroes? Pues mis queridos apreciados, el superhéroe más importante, el superhéroe más poderoso es Cristo Jesús. La segunda ocasión donde el Señor Jesús se presenta así algo serio, no sé si ustedes se acuerden, está relatado en dos tiempos. Uno está en Juan, el capítulo 2, el versículo 13 al 16, y hay una segunda ocasión donde ocurre una situación muy parecida que está al final del ministerio de Cristo y está descrito en Mateos 12 y 13, Lucas 19, 45 al 46 y Marcos 11, 15 al 17. Leo Marcos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas y los cambistas y las sillas y los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa
será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hay un versículo en el Antiguo Testamento. No les voy a decir la cita porque se los voy a dejar de tarea, yo creo que ustedes lo conocen muy bien. Pero dice, Jehová está en su santo templo. Calle ante él los adultos, ¿no? ¿Los niños también están incluidos ahí? ¿Escucharon, niños? Hoy estamos ante la presencia de Dios. Hay muchas historias que narran la importancia de la reverencia ante la presencia de Dios. Pero quiero terminar ese tópico ahí, haciéndoles ver que Dios tiene en mucho cuidado a los niños y a la reverencia en su santo templo. Vamos a empezar a estudiar una historia donde vamos a ver un superhéroe. Se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 6. Y me gustaría que todos abriésemos la Biblia ahí porque vamos a estar leyendo unos versículos desde el versículo 45 hasta el 52. A medida que vamos estudiando esta historia, yo voy a hacer algunas hacer algunos tópicos especiales para que los niños tengan pendiente ciertas cualidades que este superhéroe tiene. Empezamos leyendo el versículo 45 y dice, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Señor Jesús acaba de hacer uno de los milagros más importantes, no el más, pero uno de los milagros más importantes a la vista de los discípulos. El Señor Jesús se encuentra en un monte predicando y tiene una cantidad de personas alrededor, dice que 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y el tiempo pasó y la gente estaba feliz escuchando al Señor Jesús, viendo hacer sus milagros. Y uno de los discípulos se le acerca al Señor Jesús y le dice, Maestro, ya es tarde, la gente tiene que irse a comer. Y el Señor les dice a los discípulos, pues busquen algo para que los alimenten. Pobre Santiago se empezó a rascar la cabeza, encontró un niño ¿con cuántos panes? 5 panes y ¿qué? 2 peces. Entonces, Dios hace este milagro donde multiplica. Mis hermanos, un poder que tiene este superhéroe es que Él puede crear de la nada. Él puede cambiar la materia anetérea en etérea. Y después de ver esto, la gente empieza a murmurar y a pensar, este hombre es la herencia al trono de David. Y empiezan a murmurar y a correr esa voz, y la gente empieza a decir, sí, había gente muy convencida que este era el momento. Ahí está la población, está la gente convencida. Y el Señor Jesús prontamente se da cuenta que aún sus discípulos empiezan a cabildar esa idea. Y empiezan a pensar que hay que tomar a Jesús por la fuerza y ponerlo en el trono. Entonces el Señor Jesús prontamente le dice a sus discípulos, háganme un favor, jóvenes. La hermana White dice que el Señor Jesús habló con tanto poder de mando. Yo me imagino como cuando un papá está así serio y le dice al hijo,
es que es ya. Y dice que a los discípulos, les leo esto del deseado de toda la gente, dice, nunca antes había parecido tan imposible cumplir una orden de Cristo. Los discípulos habían esperado durante largo tiempo un movimiento popular que pusiese a Jesús en el trono. No podían soportar el pensamiento que todo ese entusiasmo fuera reducido a la nada. Las multitudes que estaban congregando para observar la Pascua anhelaban ver al nuevo profeta. Para sus seguidores, esta parecía la oportunidad áurea de establecer a su amado Maestro sobre el trono de Israel. En el calor de esta nueva ambición, les era difícil irse solos y dejar a Jesús en aquella orilla desolada. Protestaron contra la disposición, pero Jesús les habló entonces con una autoridad que nunca había asumido para con ellos. Sabían que cualquier oposición ulterior de su parte sería inútil y en silencio se volvieron hacia el mar. Mire que la hermana White describe los discípulos subiéndose al barco. Muchos de ellos eran pescadores, muchos eran personas que sabían acerca del mar y empiezan a remar y en el momento en que se van alejando, los pensamientos de ellos eran, nosotros no debimos haber dejado al Señor Jesús solo. Nosotros no debimos habernos dejado convencer. Nosotros debimos haber continuado con el plan que teníamos, porque el pensamiento de los discípulos era de un reino terrenal. Dice el versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Las personas, después de ver al Señor Jesús, decirles que se fueran a sus hogares, se fueron tristes, algunos desconsolados, algunos con la idea de buscar otra vez la oportunidad. Y el Señor Jesús se fue al monte a orar por sus discípulos. Para Él era triste ver que estos seres que habían estado por tanto tiempo con Él aún no entendían la dimensión del reino de Dios, su reino. Y al venir la noche, fíjense lo siguiente, eso era en la tarde, se estaba oscureciendo el sol, dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles, versículo 48, remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Bueno, lo siguiente, cuidado lo siguiente. ¿Cuántas vigilias tenía la noche? 4. Lo mismo que la tercera hora, la sexta hora. El día está dividido en 8 cuartos. En 8 octavos, 2 veces, mañana y tarde en 2 cuartos. El caso es que en la cuarta vigilia, que eran como las 3 de la mañana, el viaje desde donde ellos estaban a Bethsaida tomaba un par de horas. Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir al mar de Galilea, el mar de Galilea no es muy grande. Lo llaman mar porque es grandecito para un lago, pero en realidad es un lago. Ahí inclusive en algunos lados se puede ver la otra orilla. Pero viajar en barco tomaba un par de horas para llegar a Bethsaida. Pero ellos llevaban ya ahí 9 horas remando. Estos eran pescadores que tenían experiencia. Y el viento soplaba en contra de ellos y llegaron a un punto tal que se cansaron. Sintieron que no eran capaces. Y algo que jamás debe hacer un marinero es soltar los remos. Porque en el momento que usted suelta los remos, su embarcación en realidad está a la deriva.
Dice la hermana White que una luz cayó sobre el Señor Jesús y el Señor Jesús iba caminando hacia ellos. Y cuando ellos ven esta figura, ellos se espantan porque ellos ya sabían sentirse perdidos. Y ellos piensan que esto es un espíritu, una mala aparición que lo único que les trae es una mala noticia. Pero cuando el Señor Jesús está a cierta distancia, los discípulos lo reconocen. Y Él les habla. ¿Qué les dice el Señor Jesús? Versículo 48. Y vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Una vez ellos entienden al escuchar la voz de Cristo, que es Cristo Jesús, dice que Pedro, prácticamente como un niño, se sale de la ropa. Él no es capaz de aguantarse la idea de que es Cristo quien está ahí, y él se acerca a la orilla del bote y le dice: Señor, si tú eres, déjame ir hacia ti. Y el Señor le dice: ven, Pedro. Y Pedro se lanza al agua y empieza a caminar. Y aquí hay otro superpoder que tiene Dios, y es el poder violar la ley de la gravedad. Porque lo normal es que uno se hunda en el agua. Ahora piensen lo siguiente esto. Yo le decía un día a un paciente que me decía que por comer mal, esa persona subía de peso, por comer poco. Entonces yo le dije: mire, hay una ley de la termodinámica que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se ¿qué? Luego, para usted ganar peso, tiene que haberlo adquirido de alguna forma. Y el único ser que puede violar esa ley física que Dios mismo creó es Dios. Porque Dios creó el mundo ¿de qué? De la nada. Asimismo, Dios tiene poder para poder levitar o caminar sobre el agua sin hundirse. Pedro va caminando, y mientras él va caminando hacia el Señor Jesús, no estaba a una distancia muy larga, por cierto. Había viento recio y habían olas que corrían, pero él podía ver el rostro de Cristo Jesús. Dice la pluma inspirada que Pedro volteó a mirar a sus compañeros con confianza, con un tipo de alegría, pero al quitar los ojos de Cristo Jesús, ese poder que estaba emanando de Cristo hacia Pedro desapareció, y Pedro se empezó a hundir. Y en la medida que Pedro se hundía y las olas más arreciaban, no encontraba el rostro de Cristo. Finalmente ve los ojos del Señor Jesús y alza su mano y dice: Señor, sálvame. Yo me imagino que Cristo tendría una sonrisa en el rostro y le da el brazo y lo va levantando y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué no crees? Dice la pluma inspirada que Pedro caminó con Jesús sobre el agua hasta que llegó al bote, de la mano. Pedro no se iba a soltar por nada del mundo. Él ya sabía qué ocurre cuando nosotros dejamos de ver a nuestro Salvador. Se suben al bote, y una vez ellos están dentro del bote, el viento se apacigua y el mar queda en tranquilidad. Unos punticos para resaltarte esta historia. Primero, los pensamientos de los discípulos se disiparon, se desaparecieron una vez la tormenta arribó. Muchas veces nosotros estamos equivocados, tenemos un pensamiento errado, y Cristo permite
que la pena llegue a nuestras vidas. Nosotros a veces pensamos, pero Señor, ¿por qué? La pregunta correcta no sería ¿por qué? Porque eso es cuestionar a Dios. La pregunta correcta debería ser ¿para qué, Señor? ¿Para qué me está ocurriendo esto en mi vida? ¿Quién o qué beneficio me está trayendo el fuego refinador de Cristo? Solo cuando la tormenta llegó, esos pensamientos de querer regresar y tomar a Cristo y ponerlo en el trono de Israel, empezaron a desaparecer. Segundo punto a resaltar, los discípulos estaban trabajando arduamente en el bote. Fíjense en lo siguiente, dice que ellos remaron hasta la hora ¿qué? Hasta la cuarta vigilia. Y cuando llegaron a ese momento, estaban ya exhaustos. ¿Ustedes se imaginan estar remando 9 horas? Hace un año estuve en una ensenada en México y tiene unos botecitos. Así más remo. Resultó que la vuelta era de 1 hora y pico. Y yo llevaba media hora y yo ya quería soltar los remos. Ahora no me imagino usted estar remando en contra del aire en una situación de esas. Pero estos eran pescadores experimentados y por eso duraron todo eso. Pero ¿sabe qué es lo interesante, mis hermanos? Que nosotros cuando estamos recibiendo el viento de la prueba, queremos seguir remando. Queremos seguir solventando los problemas por nuestra propia fuerza. Mis hermanos, nosotros somos criaturas de carne y hueso que estamos amarrados con cadenas de acero y no las podemos romper. Solo Cristo Jesús tiene la fuerza para poder vencer eso. Si los discípulos hubiesen pensado desde el principio, no hubieran tenido que remar hasta esa hora. Muchos de nosotros a veces nos lastimamos porque queremos resolver. Y una cosa, mis hermanos, que es bien importante, esa naturaleza que tenemos nosotros de querer ser autosuficientes, la aprendimos en el jardín del Edén cuando Eva y Adán transgredieron. Fuimos a coser delantales de higuera. ¿Por qué? Nos escondimos tratando de, como si escondiéndonos de la presencia de Dios pudiésemos resolver el problema. Y después Adán le dice, Señor, o sea, fue la mujer que tú me diste. Queremos ser autosuficientes y si no reconocemos que Dios está en control de todo, absolutamente. Si creyésemos eso, mis hermanos, yo me atrevería a decir que nosotros deberíamos cambiar el título a la iglesia. Diríamos llamarnos Iglesia Adventista Feliz del Séptimo Día, porque estaríamos felices a pesar de las cuitas que tenemos en nuestras vidas. Pero nosotros nos sentimos abrumados porque queremos resolver los problemas y no dárselos a Dios. Mis hermanos, yo trabajo en una profesión donde veo eso constantemente. Donde la gente espera que la quimioterapia, la cirugía o los medicamentos resuelvan el problema y no. Es Dios que permite, es Dios que obra. Tercer punto, las dificultades nos enfocan en la vida hacia Jesús. Porque es cuando ya los músculos se cansaron de los discípulos y no podían sostener los remos. Es cuando ellos entienden que es ese hombre que viene caminando allá, que, por cierto, deseado de toda la gente dice esto que me llamó mucho la atención, porque muchos de nosotros, hace como unos 2 o 3 sábados, alguien declamó aquí la poesía de las huellas. Escuchen lo que dice la hermana de White en Deseado de toda la gente, páginas 338. Jesús no los había olvidado. El que velaba en la orilla vio a aquellos hombres llenos de temor que luchaban contra la tempestad. Ni por un momento perdió de vista a sus discípulos.
un superpoder que también tiene este superhéroe. Tiene una vista maravillosa, porque había niebla. Ese día era oscuro, no había luna. Pero Jesús podía ver a sus discípulos desde la orilla. Mis hermanos, no importa en dónde usted esté metido, Cristo te puede ver. No importa en qué situación estés, no importa qué tan oscuro sea tu pecado, Dios sabe tú qué sientes y en dónde estás. Y por eso esas cuitas nos llevan a nosotros a buscar a Cristo Jesús. Por eso es que cuando el hijo pródigo quería comer las algarrobas de los cerdos, es cuando entra en razón. Mis hermanos, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos este conocimiento a priori. Me decía un paciente, doctor, ¿y usted de verdad hace ejercicio todos los días? ¿Y usted de verdad hace todo? Claro. Es que si yo tomo y le digo a usted que no tome, si yo fumo y le digo a usted que no fume, no tiene sentido. Mis hermanos, ustedes son los doctores de este mundo. Y si ustedes no practican lo que Dios nos ha dejado, ¿qué moral nosotros tenemos para ir a predicar el evangelio afuera? Y no estoy hablando de profecía, no estoy hablando ni siquiera de reforma pro salud, hay cosas aún más sencillas. Los niños estaban aprendiendo en esta semana un versículo importante. Un mandato nuevo os doy, que ¿qué? Niños, ¿que os améis qué? Y en esto sabrán el mundo, ¿qué? Que sois mis discípulos, ¿por qué? Hermanos, pero aún así a veces uno en la iglesia siente lo opuesto. Alguien tratando de trabajar y hacer algo y las otras personas tratando de oponerse. Cuarto punto. No importa qué tan equivocados los discípulos estaban, Dios siempre va a buscar su salvación y su redención. Y por eso el Señor Jesús empezó a caminar hacia ellos. Y cuando ellos lo ven, caen en cuenta que el Maestro viene por ellos. Una cosa importante, mis hermanos, para que Pedro caminara sobre el agua tenía que haber ocurrido ciertas cosas. Primero, Pedro tenía que ser sincero. Y sabe una cosa, Pedro, en muchas formas Pedro parece un niño. Porque Pedro ve al Señor Jesús y es como cuando un niño ve un juguete nuevo y lo quiere. Y a Pedro no le importó, porque él sabe que en el agua se iba a hundir, pero él no le importó, él dijo, yo quiero estar con el Maestro. Segundo, conocer a Jesús. Es importante, o era importante en ese momento, que Pedro entendiese quién era el Señor Jesús. Y no solamente que lo entendiese, sino que tuviese una relación personal con Él. Tercero, obedecer sin reservas. Pedro llegó hasta la orilla del bote y hasta que el Señor Jesús no le dijo, ven, Pedro no se bajó. Nosotros necesitamos una entrega total. Caer en los brazos de nuestro amante Salvador confiado, creyendo que Él existe, que Él es un Dios omnipotente. Nosotros tenemos el conocimiento intelectual, ¿saben, mis hermanos? Pero ese conocimiento práctico aún nos hace falta. Número 4, entender la gracia. Porque a pesar de nuestra imperfección, a pesar de nosotros quitar nuestros ojos de ese Salvador, igual podemos volver a buscar sus ojos, alzar nuestra mano y coger la mano del Todopoderoso, que nos va a sacar de la profundidad del mar, no importa qué tan hondo sea. Ahora les hago una pregunta, ¿a cuánto les gustaría a ustedes caminar sobre el mar? Niños, ¿a cuánto les gustaría caminar sobre el mar?
Sería chévere caminar por el mar, ¿verdad? ¿A cuántos adultos les gustaría caminar por el mar? Mis hermanos, hay algo interesante y es que caminar sobre el mar es un acto sobrenatural, ¿verdad? Necesitamos recibir algo por encima de lo posible en nuestra naturaleza, en nuestro estado actual. Para poder caminar sobre el mar, tenemos que violar una ley que fue dada a la naturaleza. Pero mis hermanos, si ustedes no desean caminar sobre el mar, ¿se van a quedar en esta tierra? ¿Sabían ustedes eso? Dice Apocalipsis, el capítulo 15, el versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y su número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Necesitamos entender la gracia de Dios para poder caminar sobre el agua, para poder estar en ese mar de vidrio vencedores. Volvemos otra vez al principio del sermón. Necesitamos ser como niños, decía el versículo. Dice Mateo 18:3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan los 4 puntos que hablamos que Pedro necesitaba? ¿Por qué Cristo quiere que nosotros seamos como niños? Muchos de nosotros adultos pensamos que el evangelio es algo complejo, es algo abstracto. Yo no soy psicólogo ni entiendo mucho de psicología, pero sí sé que los niños hasta cierta edad su pensamiento es concreto. Ellos entienden lo que ven, lo que palpan. Ese pensamiento abstracto viene más tarde, por entre los 7, 8 años, los niños empiezan a razonar algo diferente. Pero escuchen esto, mis hermanos, ese pensamiento concreto los hace ser sinceros. Por eso los niños siempre dicen las cosas como son. Nunca cambian algo, nunca piensan voy a quedar mal, nunca piensan mi papá me dijo esto. Ellos simplemente van a decir lo que han visto. Necesitamos esa sinceridad. Segundo, tenemos que tener confianza en Dios. Mis hermanos, no hay nada más delicioso. Yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero yo como padre no hay nada más delicioso que alzar a su hijo, su hija, que esté dormidita y cargarla a pesar de que pese 70 libras y tenga 6 años y la espalda me duela. Pero no hay nada más delicioso de ver la confianza que ese criatura tiene por uno. Esa confianza es la confianza que nosotros necesitamos depositar en Dios. En ese momento vamos a dejar de usar nuestras fuerzas, nuestra chequera, nuestras ideas, nuestros contactos. Y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a Dios. Cuando una niña, un niño, un hijo sufre algún problema, ¿quién busca? A su padre. Y así debiésemos nosotros hacer. Tener confianza en Dios. Obedecer sin reservas. Esta tal vez es la parte más difícil, porque es donde nuestra naturaleza, nuestra inclinación. Y acuérdense, mis hermanos, el problema más grande que se generó en el Génesis cuando Adán y Eva transgredieron fue que nosotros quisimos tomar la habilidad de decidir qué es bueno y qué es malo. Eso solamente le compete a Dios, y por eso lo que es bueno y es malo está escrito. Usted no tiene que darme su opinión. Mis hermanos, con mucho perdón les digo, no me interesa, porque lo único que me interesa es la opinión de Dios. Y por último, entender la gracia. Entender que si nos equivocamos podemos volver. ¿Y saben qué, mis hermanos? Los niños se equivocan, ¿y a quién vuelven? A papá y mamá. El niño se equivocó, cometió un error, partió un vaso, rompió un juguete, se cayó, ¿y a quién vienen otra vez? A buscarle restauración que solo hay en los padres y para nosotros en Cristo Jesús.
Vuelvo y leo la lectura bíblica y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de Dios. La invitación hoy, mis hermanos, es que volvamos otra vez al pensamiento concreto. Entreguemos en realidad nuestra alma de lleno a Dios y velemos por estas criaturas que no solamente son el presente o el futuro de la iglesia, son nuestra responsabilidad sagrada para con Dios. Los voy a invitar a que nos coloquemos en pie y vamos a terminar con una oración. Una oración que hace eco en Ageo 2, 6 y 7, y mientras se colocan de pie lo leo. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito Dios, gracias Señor te damos porque nos regocijamos hoy en tu día santo. Y queremos solamente solicitar, Padre Celestial, que vengas a nuestras vidas, que quites, Padre Celestial, las barreras que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones. Modifiques nuestros deseos, Padre Celestial, para solo estar en constante relación contigo. Permítenos, Señor, ser como niños, porque queremos estar de pie en el mar de cristal. Queremos, Señor, disfrutar de tu presencia. No dejes que nadie se nos meta en el camino, Padre Celestial. Así como te indignaste con los discípulos, indígnate, Señor, con aquellos que quieren ser piedra de tropiezo. Y permítenos, Señor, siempre llegar a tus pies, siempre estar al lado tuyo, sentir tu calor, oír tu voz y ver tus santos ojos, Señor. Permite, Padre Celestial, que al salir de este recinto vayamos resguardados con tus santos ángeles. Y que de ahora en adelante podamos sentir, Señor, que tu presencia, que tu mirada siempre estás con nosotros. Tú eres nuestro superhéroe, Padre Celestial, porque tienes el poder, el único que tiene el poder de quitar el pecado de este mundo. Y clamamos a eso, Padre eterno. No queremos, Señor, no estar por una eternidad ante tu presencia. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a mantener ese mandamiento que nos diste para que nuestro corazón cada día, en vez de envejecer, se vaya rejuveneciendo como el de un niño. En Cristo Jesús, Señor, rogamos esto. Amén.